La preparatoria Seika era un lugar solo para hombres, pero recientemente se convirtió en un colegio mixto, por lo que el 80% de los estudiantes son varones. Ante esto, Ayuzawa Misaki, una chica que detesta a los hombres, toma en sus manos el poder para hacer sentir seguras a las chicas, convirtiéndose en la primera presidenta del consejo estudiantil. Después de ser elegida, se gana el odio entre los alumnos varones por otorgar mayor preferencias a las mujeres de la escuela. Sin embargo, Misaki tiene un secreto. Debido a su situación económica, Misaki debe trabajar a medio tiempo en un maid café latte. Un día, desafortunadamente, Usui Takumi, el chico más popular de la escuela, se interesa en ella tras descubrir su lugar de trabajo, pero decide guardar el secreto de Misaki para sí mismo. ¿Qué es lo que planea hacer Usui con esa información? Y de eso trata Kaichou wa Maid-sama, una de las primeras historias que te encuentras si te gusta el género shoujo. Una historia que tiene en su poder a una de las protagonistas más empoderadas y trabajadoras, además de uno de los juzgandos más deseados del anime. Y a pesar de que el manga ya existía desde el 2005, su popularidad se debió a la emisión del anime en el... ¿Qué fue emitido el qué? El manga fue escrito e ilustrado por Hiro Fujiwara, y por supuesto, el anime no le es totalmente fiel. ¿Quieres saber cuáles son las diferencias entre ambas versiones? Claro que te las contaré ahora. Pero es por esto mismo que debo decirte que de ahora en adelante habrá muchos spoilers. Así que luego no me culpes de que te spoileres todo. Sin más rodeos, empecemos. El manga se publicaba en la revista Lala, además de que contó con un total de 18 volúmenes. El primer tomo salió a la venta el 5 de septiembre de 2006 y el último salió el 5 de febrero de 2014. Es decir, el manga estuvo en emisión durante 9 años, mientras que en el anime se emitió en TBS y BSTBS desde abril hasta septiembre del año 2010, siendo producido por GC Staff, contando con un total de 26 episodios basados en el manga de Hiro. A pesar de que la historia es la misma, la verdad es que sí hay cambios significativos entre ambas versiones, ya que Misaki acepta mucho antes sus sentimientos por Usui en el manga que en el anime, además de que Usui da un poco más de detalles sobre sí mismo. Pero tranqui, ya llegaremos a eso. Antes, empecemos por el episodio 1. La primera diferencia que notamos aquí es que Misaki es mucho más severa y aterradora para los hombres en el manga que en el anime, e incluso los estudiantes son mucho más traviesos de lo que se nos muestra. También, se nos revela que Misaki considera casi totalmente inútiles a los miembros del consejo estudiantil. Y aquí viene una de las diferencias más significativas. Misa nos dice desde ya que odia a los hombres, y la verdad es que sí es importante esto, ya que en el anime dice esto muy por encima, además de que son otros personajes los que lo dicen por ella. Otra diferencia es que tanto Suzuna como su mamá no aparecen en el manga. De hecho, ellas salen hasta el capítulo 35 del mismo, aunque bueno, su mamá apenas sí hace una aparición en el primer capítulo, por lo que todas las escenas donde salen ellas, desde el episodio 1 hasta el 23, son exclusivas del anime, al igual que las partes del Café Maid Latte. Conversación importante. ¿Recuerdan la escena del parque? Bueno, esa conversación es mucho más profunda. Y como podemos ver un poco en los pensamientos de Usui, sabemos que desde la misma, Usui comienza a tener un interés enorme en ella. Otro cambio significativo que se relaciona a la actitud de Misaki hacia Usui, al menos en el manga, ella piensa que él le tiene lástima, y que es por esto que cree que Usui simplemente le ayuda para sobrellevar todos sus problemas, lo cual sabemos no es así. Aunque bueno, si lo piensas de esa forma, tiene mucho sentido las acciones y las constantes reflexiones de Misaki a lo largo de la historia. La última diferencia de este episodio es que en el anime, después de que Misaki colapsa, el consejo estudiantil termina sus deberes por ella, además de que se nota que realmente se preocuparon por su salud y que vieron el esfuerzo que hacía por la escuela y los alumnos en general, cosa que en el anime no pasa. En este episodio casi no hubo cambios.
La verdad es que adaptaron muy bien el capítulo 2 del manga. De hecho, tan solo hubieron unas pequeñas escenas que no animaron, como en la que podemos ver un poco más la actitud de los estudiantes de tercer grado, e incluso algo importante que se relaciona a los hombres de la escuela, y es que entre ellos mismos se apoyan para ir en contra de la presidenta. Con que un pequeño grupo oponga resistencia contra Misaki, todos los demás lo apoyan. Esto es algo importante para más adelante. Otra diferencia importante es que en el manga, además de su odio por los hombres, Misaki también nos dice directamente que no se acostumbra a trabajar en el café, una forma suave de decir que no le gusta ese trabajo. Incluso la gerente se da cuenta de ello, pero hasta eso le agradece por su esfuerzo y es muy considerada con ella. Ya quisiera tener a alguien así en mi vida. Y bueno, las turbiedades de Honoka son un poco menores, al menos en esta parte. Otra cosa que me gustaría recalcar es que en el manga nos dejan en claro varias razones del por qué los hombres siguen tanto a Usui. De hecho, él mismo entiende el poder que tiene con esto. Hasta eso es un buen líder, y no se aprovecha de su poder. Pero es por esto mismo que por esta sola frase que dice, cambia un poco la personalidad de Usui entre ambas versiones. Algo que no me gustó del todo en el anime es que no muestran el progresivo enamoramiento de Usui por Misaki, que, aunque sean pequeñas viñetas, es algo que sí se muestra en el manga. Bueno, sí vemos que la observa detenidamente, pero solo eso. De ahí en fuera no hay cambios relevantes o algo por el estilo, solo dejan más en claro algunas cosas como las que mencioné anteriormente. De hecho, hasta le tuvieron que meter relleno para llegar a los 24 minutos que dura el episodio. A partir de este punto, el anime sigue su propio camino, ya que del capítulo 2 se salta hasta el 11 y 12 del manga. Y bueno, pasan demasiadas cosas en esos 9 capítulos. En fin, para explicar la siguiente diferencia, tengo que decir que en el manga se recalca mucho el hecho de que Misaki debe tener notas perfectas en la escuela, además de que debe tener el primer lugar de la misma. Toda esta situación es muy sustancial en el manga, ya que desata muchas conversaciones importantes entre Usui y Misaki, las cuales desafortunadamente quitaron del anime. Así que tampoco debemos olvidar que Usui también es un buen estudiante, y que también puede arrebatarle el primer lugar sin problemas. Pero es justo por esto que empiezan a tener una plática interesante. En esta, Misaki alaba las cualidades de Usui, e incluso él mismo reconoce lo que puede ser. Pero lo más importante de esto es que, por primera vez, Usui le cuenta de su persona a Misaki. Ahora, entremos a lo que sucede en el Día de las Hermanitas, ya que ahí prácticamente toda la situación que pasa en el café es cosa totalmente original del anime, puesto que, para empezar, Misaki no va a trabajar ese día en el café, y toda la pelea que se da entre Usui y ella ocurre en una prueba que le hace la gerente a Misaki para ver si podía trabajar en el día del evento. Además de que Misaki sí se da cuenta de que su personalidad quedaba mejor para una hermana menor seria. Pero debido a Honoka, toma la iniciativa de personificar a una hermana loli. La primera diferencia que notamos aquí es que Misaki descubre que Aoi es hombre por una fotografía que le enseña la gerente, y no porque le toca el pecho como se muestra en el anime. Además de que la razón por la que Aoi está ahí no es porque lo expulsaron de la escuela, sino que lo echaron de su casa. Pobrecito, no lo dejan ser. La diferencia más grande en este episodio es que aquí apenas contratan a Usui como cocinero, mientras que en el manga lo contratan desde el capítulo 6. De hecho, durante la prueba del omelette solo están Misaki y la gerente. Ya por último de este episodio, todo el asunto de Aoi y Misaki con el ladrón, el cambio de imagen y eso, pues, es adaptado de un extra, por lo que no forma parte directa de la historia del manga. Episodio 5 y regresamos al capítulo 3 del manga, Sep. De lo que llevamos viendo, adaptaron los capítulos 1 y 2, y de ahí se saltaron hasta el 11, 12 y 13. Y regresamos a la continuidad del manga. Pero bueno, al menos en lo personal me gustó cómo adaptaron el orden de los acontecimientos del manga. En fin,
Continuando con las diferencias, en este capítulo notamos que incluso el consejo estudiantil tiene un resentimiento con Misaki, cosa que en el anime no se ve para nada. Además de que, como ya habrán notado, en el manga resaltan otros aspectos de Misaki además de su empoderamiento, fuerza y poca feminidad. En el manga resaltan mucho más odio por los hombres, el cómo tolera trabajar en un lugar que no le gusta, cómo procura sus estudios, e incluso sus fuertes motivaciones debido a su padre que la abandonó de niña. Hay otras diferencias en este episodio, pero no son muy importantes, así que pasemos al siguiente. La mayor diferencia aquí es que, debido al presupuesto que les dieron, practicidades, decidieron que los miembros del clan Ayusawa sean quintillizos, pero en el manga son 5 estudiantes diferentes. Además de que cuando Usui se lanza por la borda para recuperar la foto de Misaki y él, Usui sale muy mal herido. De ahí en fuera no hay más diferencias. Episodio 7. Empezamos con el problema de Miyabigaoka. Primera diferencia. La conversación incómoda entre Usui y Misaki después del beso que se dan es en diferentes lugares. En el anime ocurre en el Café Maid, mientras que en el manga ocurre en la escuela. Además de que la pelea que se da entre los estudiantes de Miyabigaoka y los de Seika ocurre 4 días antes de la conversación antes mencionada. Esta parte. Pero antes que nada, al momento que se da esta conversación, nadie se da cuenta de que Misaki se cayó de la silla. Así que cuando voltean los demás, no ven a ninguno de los dos. Por lo que cuando entra Yukimura... Pasando a la disculpa para los estudiantes de Miyabigaoka, sí hay unos cambios bastante significativos. Para empezar, esta conversación se da con todos los implicados presentes ya dentro de la escuela, por lo que desde que llegaron a Miyabigaoka, ella los obligó a disculparse antes de saber su lado de la historia, y bueno, desde la entrada ya les habían hecho el feo por ser, digamos, humildes. Y sí, toda la partida de ajedrez ocurre en una sola viñeta. Sigo insistiendo, quitaron conversaciones importantes entre Usui y Misaki, aunque bueno, se entiende. Llegando a la parte del villano más villano. Bueno, no. La primera conversación entre Igarashi y Misaki es un poco diferente, ya que en vez de hablar de la expulsión del alumno, Igarashi habla prácticamente en cumplidos hacia Misaki, siempre enfocándose en ella, específicamente en ella. Ya sabemos que eso nunca fue una buena señal. Además de que lo que le ofrece no es una beca, sino que lo que le ofrece es un préstamo para poder pagar su colegiatura. Y no solo eso, también le dice que puede tener la posibilidad de no pagar dicho préstamo. Oficialmente puedo decir que mi heterosexualidad no existe. Insisto, en el manga recalcan mucho el odio de Mis hacia los hombres. Y como mencioné anteriormente en la adaptación del episodio 3 del anime, es realmente en el capítulo 6 cuando la gerente contrata a Usui como cocinero de medio tiempo. Prácticamente 2/3 partes de este episodio es cosa del anime. Y bueno, aquí tengo que recalcar algo que no he mencionado antes. En el anime le dan mucho protagonismo a Sakura y Shizuko, mientras que en el manga apenas si salen, por lo que la mayoría de las escenas en las que ellas salen también son exclusivas de ahí, aunque claro, no son todas. En cuanto a lo que respetaron del manga, hay una diferencia significativa, y eso es que Igarashi ya había visto a Misaki en su traje de maid antes de ver los documentos que le dan, aunque no sabía que era ella. De hecho, todo eso pasa en este encuentro. Pero no nos adelantemos aún. Episodios 9, 13 y 20. Bueno, aquí simplemente diré que estos episodios son adaptaciones de capítulos especiales o extras si quieren verlo de esa manera, por lo que no forman parte del manga en sí, así que si sintieron esos episodios fuera de lugar, ya saben por qué fue.
Nuevamente saltamos capítulos del manga. Esta vez llegamos al capítulo 20. No hay mucha diferencia entre ambas versiones. La única que encontré es una en la que se nos muestra una Misaki más ingenua con estos temas. De ahí en fuera tuvieron que meter relleno para completar el tiempo del episodio. Además de que justamente en este capítulo del manga apenas conocemos mejor las personalidades de Shizuko y Sakura. Ok, bueno, a ver, ¿recuerdan estas escenas? Pues ambas son originales del anime, pero las dos se basan en el capítulo 35 del manga, que ya de inicio nada que ver una versión con la otra. Creo que se nota por el simple hecho de que Usui y Hinata se encuentran en la casa de Misaki al mismo tiempo, por lo que toda la conversación que ocurre aquí se da con Usui presente. Pero eso ya es algo que ocurre mucho después, así que solo mencionar esto por ahora. Holly, soy Zul. Disculpen que corte esto así, pero digamos que esta parte implotó. Y lo digo literalmente. Cuando terminé el video en toda esta parte, como que se bugueó, no sé qué onda, y pues, por más que trataba de arreglarlo, nomás mi editor no dio para más. Y terminaba peor la cosa. Así que bueno, decidí dejarlo así. Discúlpenme por esto. Les juro que no volverá a pasar. Regresamos varios capítulos atrás, esta vez a los capítulos 9 y 10, y lo dejaremos así porque no hay ningún cambio significativo. Mikano hermoso. Creo que es momento de decirlo. Lo siento, pero Usui nunca fue mi juzgando. ¡No me maté, por favor! Primera diferencia. Sí, ya sé que dije anteriormente que Misaki consideraba inútiles a los miembros del consejo estudiantil. Y no miento, ella misma lo dice. Pero aquí los alaba por primera vez a causa de unas chicas. Como ella los fue adoctrinando, hasta apenas va viendo los frutos de su esfuerzo. Bueno, capítulo 16 del manga. Primera vez que vemos la casa de Misaki. Y Sep. Aún no aparecen Suzuna o su madre, si es lo que preguntan. Creo que en esta ocasión pasaremos directo al episodio 17, ya que realmente no hay cambios. Todos los capítulos fueron adaptados excelentemente del manga. Y al igual que otros episodios, tuvieron que meter relleno para completar el tiempo de los mismos. Ya, Aizawaじゃなくてもいいんじゃないの? 行かないで, Aizawa. Usui, ¿qué te pasa? ¿Por qué no la dejas entrar? Episodio 17. No hay muchos cambios. De hecho, creo que lo único significativo vendría siendo que en el manga Usui se ve realmente enojado por todo el asunto de Misaki en el concurso de vóley. Lo que la verdad sí cambia en esencia el episodio enteramente. Bueno, además de que los pensamientos de Misaki son mucho más profundos por lo mismo. ビーチプリンセスとやらになって男たちが喜ぶような服着て Así que por eso era. Sin comentarios. Otro detalle importante a destacar es que al final del capítulo, Misaki tiene una reflexión importante acerca de sus sentimientos, por lo que por fin podemos saber a partir de qué capítulo Misaki empieza a entender sus sentimientos por Usui. Saltamos capítulos nuevamente, esta vez hasta el capítulo 21. 雪村先輩といると女性が苦手なのが克服できるんじゃないかと。En serio, como te amo, Kano. Y como habrán visto, Yukimura es un poco más lindo en el manga, aún intentando ser hombre. Además de que todo este diálogo se da en el café después de que Igarashi y los demás se fueran posteriormente de dar la respuesta a la gerente. Episodio 19. Todo bien, todo bonito, todo normal. Hasta que de pronto una escena del manga salvaje aparece. Primera diferencia importantísima que encontré. Después de que ocurre todo el asunto de la mesa del té, Usui se encuentra con Igarashi en los pasillos, donde tienen una conversación importante que a primera vista no parece importante, pero una vez que conoces el pasado de Usui, tiene mucho sentido.
Aunque bueno, en el anime omitieron toda esta conversación y la resumieron en esto. Seguimos y todo va excelente hasta que llegamos a la casa de Usui, que vendría siendo la adaptación del capítulo 24. Realmente no hay muchas diferencias entre ambas versiones, pero como te habrás dado cuenta, tan solo adaptaron la mitad del capítulo. Y bueno, se entiende, ya que no hubiera entrado en el tiempo. Aunque sí es una lástima, ya que hay escenas mucho más divertidas de Misaki cocinando, además de otras en las que te hacen dudar de si esto realmente es un shoujo. Hablando en serio, la verdad es que dejaron muchas cosas afuera que hubieran sido lindas de ver. Unas son importantes, otras no tanto. Aún así, este capítulo es importante en el manga, porque en este, Misaki tiene una reflexión de cómo es Usui. Más específicamente, se da cuenta que no sabe de él, y cómo le intriga el saber de su vida y su familia. Sigo insistiendo, Yukimura es mucho más lindo en el manga. En fin, episodio 21. Aquí tenemos otro episodio con capítulos entrelazados. En cuanto al capítulo 25, solo hay una pequeña diferencia. En esta parte, Misaki no dice que empeoró en su cocina, sino que ocurre lo contrario. Dice que mejoró. Y de hecho, es por esto que empieza a recordar el día en el que fue a visitar a Usui, pensando en un mejor plan de lo que pudo haber hecho aquella vez. Y ciertamente, aquí es donde empezamos a ver un mayor interés por parte de Misaki hacia Usui. Y sí, ya sé desde antes que lo mostraba, pero resalto este momento porque piensas sobre algo que pudo haber hecho mejor en el pasado que tiene que ver con él específicamente, cosa que no había hecho antes. Capítulo 26. Aquí es en donde se introduce a Shintani, por lo que apenas vamos entrando al triángulo amoroso. Primero, todas las escenas de la primera mitad del episodio en las que sale Hinata son exclusivas del anime, ya que la primera vez que sale en el manga es en esta escena. Sí, bien épica su entrada. Además de que Misaki tiene constantes mini infartos por algo que pasó con Usui en su trabajo, lo que la hace estar desconcentrada. Aunque bueno, agreguemos el peso de supervisar al nuevo estudiante, los trámites del viaje escolar, etcétera, etcétera. Con decirles que incluso Sakura y Shizuko le causan un mini infarto, ya se darán una idea de qué tan mal estaba. De ahí en fuera no hay muchos cambios. Nani? 誰かさんにやきもち焼いてすねてただけ。Episodio 22. No hay muchos cambios, solo unas cuantas cosas con respecto a Usui. Me refiero a las cosas que dice. En estos momentos en el manga, Usui todavía le está dando tiempo a Misaki para que reflexione sobre lo que siente por él. Mientras que en el anime, Usui da a entender que ya quisiera tener una relación formal con ella. Sí, las cosas se desarrollan mucho más lento en el manga, pero a la vez se entiende más rápido. Es algo extraño, ya lo sé. Otra cosa que debo decir es que Usui y Hinata se la pasan peleando más de lo que creen. De hecho, antes de esta escena, ambos se encontraban peleando hasta que los despierta el grito de Misaki. Y aún con eso siguen peleando antes de ayudar a los profesores. Ah, ごめん。気にしないで。Prosigo con esto. En este episodio solo hay un cambio significativo. En esta parte, Honoka fue el punto decisivo que hizo que Misaki finalmente decidiera decirle sobre su trabajo a Hinata. Sí, Honoka es más importante de lo que aparenta. ¿Are? あいつ今日は客なんだ。てっきりもう店の人間かと思ってた。 Solo los que leyeron el manga entenderán mi reacción en este momento. Pero lo único que les diré es que el cómo reacciona Misaki aquí tiene mucho más sentido. En fin, otro episodio con capítulos entrelazados. De hecho, la mayoría del episodio es original del anime, a excepción de algunas escenas que se fueron enteramente respetadas del manga. Pero justamente lo que fue respetado fue cambiado de orden cronológico. Además de que ya expliqué qué onda con esta escena antes. Solo repasemos que toda la escena de la casa de Misaki se da con Usui presente. Además de que en este capítulo salen Suzuna y su mamá por primera vez. Prácticamente el capítulo 35 se dividió en los episodios 11 y 24 del anime.
Aquí todo el asunto de Hinata buscando el árbol de cerezo es una cosa que decidió completar el anime, ya que ese asunto apenas si se toca en el manga, por lo que todo lo relacionado a la búsqueda del mismo es completamente original del anime. Creo que este es el episodio que más cambio tiene de todos. Literalmente, el anime agarró cachitos del manga y solo los usó como referencias para hacer un solo episodio. No se preocupen, en un futuro hablaré solo del manga de Kaicho wa Maid-sama. Por ahora, solo quedémonos con esto. Nuevamente, otro episodio con capítulos entrelazados. Primera diferencia. La escena de adivinación del evento especial del Maiden Latte en realidad ocurre en el mismo festival, por lo que Erika no es quien les dice esto. Además de que nunca sucede la adivinación tanto de Hinata como la del trío de idiotas. Otra diferencia importante es que en el manga, Usui va directamente con ellas al festival sin que Shizuko o Sakura sepan de antemano. Es decir, se muestra aún más posesivo con Misaki. Por lo que todo esto se da ya en el festival. Además de que al inicio del capítulo 31 encontramos una escena sospechosa de Usui, o sea, es algo que pasa antes de ir al festival. Finalmente, episodio 26, el último del anime, adaptando los capítulos 31 y 32 del manga. Uno de los capítulos más cardíacos, déjenme decirles. Pero, en fin, pasemos directo a lo que nos importa. No hay muchos cambios. Solo puedo decir que todas las escenas en las que aparecen los quintillizos, Kano, Yukimura, Aoi, etcétera, etcétera, son exclusivas del anime. Obviamente porque es el final del mismo. Y ya por último, ¿recuerdan que les mencioné anteriormente que lo de la adivinación en realidad sucedió en el festival? Pues, justo la conversación que pasa después de eso es lo que provoca que entren al Love Trial. Queramos o no, esto tiene mucho más sentido del por qué los agarraron tan desprevenidamente. Ay, fue una locura grabar todo esto, ¿saben? Con esto terminamos de hablar de la adaptación al anime del manga de Kaicho wa Maid-sama. Muchos recordamos esta historia con cariño en nuestros corazones, y a pesar de que el anime se hizo muy conocido en su tiempo, el rating de la primera temporada no cumplió con las expectativas, además de que las ventas del tomo número 10 del manga eran bajas. Todo esto hizo que cancelaran el anime. Y seguramente te estarás preguntando, ¿se adaptó toda la historia del manga? Pues no. Aunque bueno, afortunadamente el manga siguió emitiéndose. Si quieres saber cuántos capítulos se adaptaron, fueron 34 de 85. Como verán, llegaron casi a la mitad de la historia, pero pues no. Además, en el manga ocurren cosas más interesantes con ciertos personajes. Asimismo, se nos introducen otros que no salen en el anime. Y por supuesto, nos dan más detalles sobre el pasado de Usui, así como... ¿Qué? Si quieres leer el manga, te recomiendo que lo des desde el capítulo 1, ya que hay muchas cosas que se dan en contextos diferentes. Un ejemplo de esto sería en esta escena. En el anime se da a entender que Misaki apenas entiende y acepta qué es lo que siente por Usui, mientras que en el manga ya pasaron los sucesos del episodio 26. De cualquier forma, próximamente estaré haciendo un video que estará enfocado solo en el manga. Así que si quieres verlo, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para estar al tanto por supuesto. No olvides darle al me gusta si te gustó este video y comentar qué es lo que te pareció. Recuerda seguirme en mis redes sociales, casi siempre estoy ahí. Les dejaré los enlaces en la cajita de descripción. Sin más que decir, yo soy ZulRenFL3, mejor conocida como Zul para los compas. Y nos estaremos viendo en un próximo video, que por cierto les adelanto, será de Vocaloid. Así que, bye.